Muy buenas, mis queridos YouTubers. Bienvenidos una vez más a su canal J Soluciones. Hoy estaremos aprendiendo lo que es PowerPoint básico, todo lo básico de PowerPoint, al igual que otras publicaciones que he hecho, que ya si no las has visto, te invito a que te pases por el canal para que la puedas ver, ya que estaré subiendo con cierta constancia contenido de este tipo. Hoy vamos a aprender lo que es PowerPoint básico. Una poderosa herramienta para lo que son las presentaciones de diapositiva. Al igual que cualquier otro programa que les he indicado cómo se accede, una forma de hacerlo es simplemente desde la barra de búsqueda, teniendo en cuenta que tenemos el paquete de Office instalado. Y por ejemplo, si escribimos las primeras siglas, si no lo tenemos al igual que yo ya enlistado por haber accedido entre los recientes, usted simplemente con escribir Power de PowerPoint, le aparece enlistado el programa. Claro, si ustedes tienen algún otro programa que tenga esta nomenclatura en el nombre, pero mayormente en la paquetería de Office es que se encuentra esa nomenclatura PowerPoint. Simplemente accedemos a él y lo primero con lo que nos topamos es aquí el entorno de trabajo, el cual por defecto es una plantilla en blanco donde nos indica que podemos introducir un título y al igual un subtítulo, ya que mayormente esa es una parte en la que casi siempre consta una presentación, casi siempre una presentación inicia con un formato indicando el título de un tema, un subtítulo y una secuencia de información que dependiendo la calidad de la presentación, en una que otra instancia estará con una determinada abreviación. En el entorno de trabajo, como vemos aquí, nos aparece una plantilla en blanco donde nos indica qué parte podemos introducir. Todo esto nosotros lo podemos personalizar. No necesariamente tenemos que introducir los que nos pide la primera plantilla. Igualmente, si por un ejemplo aquí como usted ve, nosotros tenemos una diapositiva, ya que una presentación de PowerPoint es un conjunto de diapositivas, una secuencia de diapositivas en la cual en cada diapositiva introducimos objetos, texto y demás. Entonces, lo primero que vamos a aprender es que cuando tenemos una plantilla, aquí esta plantilla la podemos copiar. Así como copiamos un texto o cualquier otra cosa con la combinación de Control C, esta plantilla la podemos copiar. Si por ejemplo en el teclado presionamos Control C y luego Control V para pegar, habiendo seleccionado la plantilla, claro, le damos a Control C, luego le damos a Control V, vamos a ver cómo se nos pega una plantilla idéntica en secuencia. Si por un ejemplo nosotros queremos pegar una plantilla totalmente en blanco, podemos a primera instancia borrar estos textos y simplemente después de haberlo borrado, copiamos la diapositiva. Entonces, como les dije anteriormente, PowerPoint prácticamente nos permite trabajar con lo que son las presentaciones. Las presentaciones no son más que una secuencia de diapositivas. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas diapositivas? Introducirle textos, imágenes y demás, como les había indicado. Pero aparte de eso, podemos animarlas, que es uno de los grandes atractivos de PowerPoint, de que todo el contenido de una diapositiva podemos, aparte de animarla, agregarle sonido y un conjunto de cosas que es lo que lo hace verdaderamente atractivo. Entonces, ahora mismo nosotros estamos en la pestaña de inicio, donde si ustedes denotan, tenemos todas las herramientas de edición de texto. Aquí podemos introducir
cuadros de texto, párrafos, títulos, subtítulos y aplicarle el formato que regularmente le damos en un editor de texto como Microsoft Word o cualquier otra herramienta de edición de texto. Le podemos aquí aplicar negrita, aplicar cursiva. Vamos a, por un ejemplo, aquí a escribir un título que diga prueba de diapositiva, por poner algo. Si por ejemplo nosotros seleccionamos este texto después de haberlo escrito, al igual que en Microsoft Word, podemos aplicarle negrita, si usted se fija se nos pone más gruesa, podemos aplicarle cursiva, podemos aplicarle subrayado y demás. Igual que como hacemos en Microsoft Word, que es para principalmente edición de texto, podemos aplicar las mismas herramientas aquí en PowerPoint. Incluso podemos seleccionar el tipo de letra, podemos cambiar de minúscula a mayúscula, podemos cambiarle el color de fondo, podemos también cambiar el color de la fuente, podemos darle alineación, podemos agregarle numeración o viñeta y así sucesivamente. Si por un ejemplo nosotros queremos que este fondo sea diferente, a primera instancia simplemente basta con insertar algún objeto. Por un ejemplo, en este caso vamos a suponer un cuadro que nosotros le apliquemos al esquema y cambiamos totalmente el fondo. Y sobre ese fondo podemos aplicar texto, insertar wordart, que es una forma de texto bastante engrosada, insertar imágenes y demás. Y todas las opciones que nos ofrece Microsoft Word de edición de texto lo encontramos aquí en la pestaña Inicio. Incluso las opciones de copiado, pegado y demás que casi siempre están disponibles en la suite completo. No solamente aquí, sino en casi cualquier parte del sistema la podemos encontrar. Si retrocedemos un poquito hacia atrás y por un ejemplo visualizamos el texto que escribimos a primera instancia, vamos a hacer uso o a ver cómo se aplican las principales herramientas de PowerPoint para lo que son las presentaciones. Imaginemos que nosotros a este texto, que vamos a hacer una presentación sencilla, sin fondo, aunque ya más adelante veremos cómo inciden todas estas partes en la diapositiva. Imaginemos que, por ejemplo, en la primera diapositiva nosotros queremos que este texto tenga una animación, por decir algo, que es uno de los grandes fuertes de PowerPoint. Basta con nosotros irnos aquí a la pestaña de animación. Las animaciones podríamos decir que se aplican en tres fases o tres etapas. Una animación de entrada, una animación de énfasis y una animación de salida. No siempre aplicamos estos tres tipos de animaciones, sino que todo dependerá el tipo de diapositiva que desarrolle, ya que puede ser que usted desarrolle una diapositiva para un tema educativo, una diapositiva profesional y una que otra en ciertas partes va a meritar que se le aplique animaciones o no. Pero si por un ejemplo aquí vemos que tenemos el texto seleccionado, eso lo podemos hacer con cualquier objeto que esté en la diapositiva y en cada diapositiva por separado. Vemos que aquí, al acceder a la pestaña animación, que principalmente se enfoca en lo que es la animación de entrada, teniendo en cuenta que ya mencionamos que existen tres principalmente, la de entrada, la de énfasis y la de salida. Imagínense que es un objeto que, por un ejemplo, tiene una entrada con una animación, luego de que hizo la entrada, tiene un movimiento adicional, que este sería el énfasis, y luego tiene una animación para salir de la diapositiva, un efecto de salida de la diapositiva. Y esos son los efectos que regularmente le agregamos. Si por ejemplo vemos aquí, no tiene ninguno aplicado, pero si seleccionamos uno, vemos, vamos a ver una que por un ejemplo tenga una animación
más visual como esta, que si usted se fija, por un ejemplo, tiene un efecto de subida tenue. Y esta sería la primera animación que tendría este texto seleccionado. Recuerde que esa animación solamente es para ese texto que seleccionamos. Entonces, si por un ejemplo nosotros queremos agregarle otros efectos, simplemente vamos aquí a agregar animación y aquí podremos ver los tres tipos de animaciones que tenemos disponibles. Hasta ahora solamente le hemos agregado una animación de entrada, pero nosotros podemos agregarle el número de animaciones de entrada que querramos y en ese sentido podemos agregarle un sinnúmero de animaciones para crear diferentes efectos visuales. Todo eso estará a selección de cada uno de ustedes, pero no es solamente una animación que podemos agregarle diferentes animaciones. Algo importante que debemos tener consciente para poder ver la secuencia de estas animaciones es habilitar el panel de animación, que es el que se encuentra aquí. Si le damos un clic, vamos a ver que aquí nos va a mostrar las animaciones enumeradas en el orden en que se van a ejecutar en toda la diapositiva. Y cada vez que agreguemos una animación, vamos a suponer que queremos agregar una animación de énfasis. Vamos a ver si tenemos el texto seleccionado para que se nos agregue la animación de énfasis. Por un ejemplo, aquí le damos a agregar animación y buscamos una de énfasis que sea bien notoria. Vamos a ver una de estas. Ok, esta que es bien notoria. Si usted se fija, la primera animación le sigue la segunda animación que hemos aplicado, que es la de énfasis. Y así mismo podemos seguir agregándole animación. Si por un ejemplo agregamos una de salida, que ya esto tendrían efectos de salida, que son diferentes a los de énfasis y de entrada, veremos que igualmente se agrega en la secuencia, en el panel de animaciones. Si usted se fija, por un ejemplo, una está seguida de otra. Tenemos primero la animación de entrada, la animación de énfasis y la animación de salida. Y recordándole que esto lo podemos hacer con todos los objetos que agregamos en la diapositiva, ya sea que introduzcamos una imagen, que simplemente tengamos texto. Si queremos esas animaciones se las podemos hacer a una palabra letra por letra. Ya todo va a depender de la creatividad de todos y cada uno. Entonces, esto con relación a las animaciones. Ya tenemos consciente de que esto va a depender de nuestra creatividad, ya que podemos agregarle, como les dije, varias animaciones de entrada o varias animaciones de énfasis, igualmente varias animaciones de salida, aunque lo pertinente es que como la salida es una salida del contexto, o sea, una salida de ya sea el objeto que tenemos seleccionado para una simulación de salida de la diapositiva, casi siempre las salidas suelen colocarse una única vez por esta razón, porque es como usted decir, por un ejemplo, ok, el texto tuvo un efecto de entrada, luego tuvo un efecto de énfasis y luego tuvo un efecto de salida. Si por un ejemplo el efecto de salida es desvanecer, usted después de haber desvanecido un contexto no lo va a volver a desvanecer porque ya se supone que se desvaneció, ¿no? Para que más o menos me entiendan qué es lo que quiero explicar. Pero ustedes de todas formas hacen un rejuego para que sus animaciones se hagan lo más vistosas posible. Entonces, aparte de las animaciones, tenemos otra super herramienta, pero es que esto ya va con relación a las diapositivas. Recuérdese que esto que tenemos aquí son las diapositivas y las transiciones hace referencia al efecto que también le podemos agregar, el efecto que va a haber al transcurrir de una diapositiva a otra. Al pasar de una diapositiva a otra también podemos agregarle un efecto.
Entonces, estos efectos se logran en lo que son las transiciones, que exactamente como su nombre indica, son efectos que se eh, logran con las transiciones de una diapositiva a otra. Entonces, si por un ejemplo estamos aquí en esta diapositiva y le agregamos por un ejemplo esta animación, esa sería cómo va a aparecer la primera diapositiva. En la mayoría de los casos, las animaciones de transiciones se dan a partir de la segunda diapositiva. Porque, por un ejemplo, cada vez que hacemos una presentación, casi siempre la primera diapositiva está fija. Pero eso está sujeto a ustedes hacerlo como les sea placentero. O sea, si ustedes quieren animar la primera diapositiva que tenga un efecto de entrada, ya que vamos a ver más adelante cómo crear un pequeñito archivo que va a iniciar igualmente como si usted estuviese trabajando en el entorno de trabajo o visualizarse como si usted estuviese en el entorno de trabajo, solo que aquí ya no le va a mostrar las herramientas de edición, sino que directamente simplemente se van a ejecutar los efectos que usted programó, inclusive aquellos que son accionados por el clip o por el usuario, todos estos, pero a través ya de un archivito que simplemente se ejecuta teniendo en cuenta que tenemos que tener instalado PowerPoint. Entonces, esto con respecto a las transiciones. Si por un ejemplo aquí seleccionamos la segunda, podemos agregarle un efecto de transición que será la forma en que esa diapositiva va a aparecer inmediatamente, pasemos de la diapositiva anterior. O sea, si estamos en esta y pasamos a esta va a tener un efecto de aparición que será la que nosotros le apliquemos. Vamos a por un ejemplo aquí, ponerle algo. Para que por lo menos se vea el efecto, ya que si no tiene nada, va a quedar la diapositiva totalmente en blanco. Vamos a venir aquí, darle un poquito de formato, para que más o menos se vea por lo menos el cambio. Vamos a ir armando poquito a poquito lo que es una diapositiva bien sencilla, simplemente para ver el uso esencial de las herramientas. Entonces, si por ejemplo a esta, las transiciones, ya le pusimos una animación, vamos a ponerle una más vistosa, por ejemplo. Nosotros, por un ejemplo, pasamos de una diapositiva, ahí se me duplicó la diapositiva, perdón. Cada vez que nosotros estemos trabajando, que nosotros querramos visualizar cómo va quedando la presentación, simplemente basta que vayamos aquí a presentación y aquí podemos accionar para que se visualice. Si queremos desde un principio, aquí por un ejemplo, si damos clic o igualmente le damos a la tecla espaciadora, van apareciendo las animaciones que hemos aplicado a la diapositiva en la misma secuencia que lo hemos hecho. Aquí tiene una animación de entrada, una animación de énfasis y una animación de salida. Y luego de eso está programado para que siga a la próxima diapositiva, que ya esta tiene otro contexto que igualmente no le hemos aplicado animación. Inmediatamente queda en la última diapositiva, la presentación se cierra automáticamente con un fondo negro. Nosotros incluso si queremos que al final, todo esto depende de cómo ustedes pongan a volar su imaginación. Porque por ejemplo, si ustedes a la última diapositiva le pone un fondo negro, le pone por un ejemplo cierto párrafo con letras en blanco y con una animación parecida a la de los títulos de película, usted puede hacer una animación chulísima con todos esos efectos como si fuese que usted estuviese acabando de haber hecho una película de Hollywood. Puede aplicarle todas esas animaciones para hacerla así más atractiva. Nosotros incluso podemos también agregarle clip de sonido en las animaciones, que en este sentido, al agregarle un clip de sonido, podemos indicarle que ese clip de sonido, por ejemplo, suene siempre
y en este sentido ya tendríamos una música de fondo en toda la diapositiva o podríamos ponerlo para diapositivas en específico. Artlist.io. Si por un ejemplo vamos aquí a la pestaña insertar, podemos aquí insertar un archivo de sonido, preferiblemente con el tipo de extensión WAP, que son los sonidos que mayormente admiten PowerPoint. Usted, por un ejemplo, tiene algún archivito de sonido por ahí en formato WAP, puede cargarlo, e igualmente puede utilizarlo como música de fondo. O simplemente música de diapositivas en específica, como les sea conveniente. No se los muestro ahora mismo la inserción, porque no tengo ahora mismo un archivito de formato WAP, pero es simplemente insertárselo así mismo como una animación. Entonces, ya hemos explicado cómo suceden las animaciones. Tenemos en cuenta de que podemos darle cuantas animaciones querramos a un contexto. Igualmente esto se lo podemos aplicar a una imagen, a un objeto, a todo lo que queramos. Entonces, imagínese que por ejemplo usted no quiere o no tiene idea, no, su creatividad en el momento no está muy activa y usted quiere ciertas ideas para poder hacer una diapositiva, simplemente basta con ir aquí a inicio y en este mismo formato, de estas plantillas, PowerPoint nos segmenta un conjunto de esquemas prediseñado en base al estilo el que usted está ahora mismo utilizando. Por ejemplo, si nosotros, por un ejemplo, que tenemos aquí estas plantillas que están totalmente en blanco, ahora mismo no le hemos agregado fondo, no le hemos agregado barra, no le hemos agregado nada, y le damos aquí a nueva diapositiva, usted verá que en ese mismo formato de una plantilla en blanco, Microsoft PowerPoint nos muestra un conjunto de esquemas rediseñados con relación a ese mismo diseño que usted está utilizando. Puede ser, por un ejemplo, un esquema de doble título inferior, pueden ser donde usted vaya a introducir imágenes en este estilo de dos columnas, en este estilo de una columna con ciertos gráficos y otra que tenga un contexto, y usted selecciona en base a lo que usted desea un determinado esquema, y al usted seleccionarlo, que puede también seleccionar igualmente uno en blanco, esta se nos agrega en este mismo sentido. Y basta con simplemente ir agregando cuánta diapositiva querramos, en dado caso estos esquemas obedezcan a lo que queremos lograr. Artlist.io. Ahora, imaginemos que por un ejemplo igualmente no nos dé el tiempo, no tengamos la creatividad suficiente para crear una plantilla desde cero o una diapositiva desde cero. Tenemos la opción de valernos de ciertas plantillas que tiene PowerPoint prediseñadas para hacer un trabajo mucho más rápido con un diseño bastante vistoso. Simplemente tenemos que dirigirnos aquí a diseño y veremos un conjunto de diapositivas o plantillas de diapositivas que podemos aplicarle a todas las plantillas que hayamos creado hasta esa instancia. Igualmente, si creamos más diapositivas y le aplicamos la plantilla se le aplica a todas las diapositivas. Por un ejemplo, si aquí seleccionamos esta, y aquí la seleccionamos, ustedes verán que a todas las plantillas se le aplica, o mejor dicho, a todas las diapositivas se le aplica esta determinada plantilla que hemos seleccionado.
Aquí podemos seleccionar cualquiera y se le aplica el mismo estilo, que simplemente basta con nosotros cambiarle el contenido y ya tenemos prácticamente una plantilla o una diapositiva totalmente diseñada. Simplemente basta con que le cambiemos el contexto y ya prácticamente tendríamos un estilo bastante vistoso, pero con la ventaja de que aquí no vamos a tener que gastar mucho tiempo diseñándola desde cero, teniendo en cuenta que ya después de ahí, de haber seleccionado una determinada plantilla, vamos a poder agregarle las animaciones, las transiciones y todo lo que queramos aplicarles a partir de ahí. Entonces, si ustedes se fijan, el uso de PowerPoint va a depender un poquito de nuestra creatividad, un poquito de nuestra creatividad. Entonces, ya teniendo en cuenta que ya sabemos cómo aplicarle las animaciones a nuestra diapositiva, a nuestra presentación, cómo aplicarle igualmente las transiciones. Si por un ejemplo vamos a suponer que nosotros estamos en una plantilla en blanco, vamos a ver si retrocedemos en el tiempo. Vamos a suponer que tengamos una plantilla en blanco, como esta de aquí, como la tercera, que tiene un estilo de solamente agregar título. Podemos borrar este título y vamos a suponer que queramos darle otro estilo. Simplemente basta con insertarle uno que otros objetos, por ejemplo, unas formas. Vamos a suponer aquí, vamos a poner a primera instancia un cuadro de un determinado color y luego al lado vamos a introducirle otro cuadrito. Este cuadrito incluso tenemos la disposición que si le damos doble clic nos muestra un conjunto de barras de herramientas en el cual le podemos cambiar directamente el color con un estilo, un diseño. Y si usted se fija, ya nuestra diapositiva comienza a verse mucho más vistosa. Y aquí en este sentido podemos agregarle texto. Por ejemplo, podemos insertarle texto, podemos insertarle imágenes, podemos insertarle tablas, podemos insertarle captura. Todo lo que queramos podemos insertarle encima y darle un poquito más de, volverla un poquito más vistosa la diapositiva para que se vea así un poquito más chula. Si nosotros vamos a suponer que no tenemos más que la primera diapositiva, vamos a borrar esta diapositiva, esta y esta. Vamos a suponer que aquí no tenemos nada. Y tampoco. Y vamos a suponer que nosotros queremos hacer una presentación con un conjunto de imágenes, como un álbum. PowerPoint nos permite hacer una carga de imágenes simultáneas y por cada imagen, se crea una diapositiva de forma automática, como si fuese que usted imagine que vaya a hacer una presentación de un álbum. En ese mismo sentido, si nosotros, por ejemplo, le damos aquí en la pestaña insertar y le damos a álbum, le damos a nuevo álbum de fotografía, podemos buscar aquí dándole archivo de disco, podemos buscar, por ejemplo, esa determinada carpeta que tiene todas las imágenes que vamos a utilizar para nuestra presentación. Vamos a suponer, vamos a ir, ya estamos aquí en la carpeta de imágenes, vamos a ver, a suponer que vamos a utilizar esta, por ejemplo, y le damos a insertar. Aquí nos abre las imágenes que tenemos aquí adentro. Vamos a suponer que queremos insertar un conjunto de estas imágenes. La seleccionamos y simplemente le damos a insertar. Aquí, por ejemplo, le podemos dar un pequeñito formato. Nos indica en qué orden se van a introducir en la diapositiva, que esto lo podemos cambiar. Si, por ejemplo,
queremos que esta esté más arriba, podemos aquí indicarle de que queremos que esta esté más arriba y se cambia el orden. Podemos, por un ejemplo, agregarle o quitarle brillo. Eh, Podemos agregarle también contraste, pequeñitos formatos de imagen. Y luego que ya tenemos por lo menos a primera instancia aplicadas esas pequeñas herramientas, o si en dado caso no querramos aplicárselas, simplemente le damos aquí a crear. Y si usted se fija, automáticamente PowerPoint nos crea una diapositiva por imagen. Igualmente podemos ir a cada diapositiva y cada imagen, cambiarle el formato, ya sea que, dado caso queremos que la abarque la diapositiva completa, podemos hacerlo simplemente arrastrando y así lo hacemos con diferentes. Aquí podemos también con todas las imágenes. Y aquí podemos también agregarle texto, podemos agregarle todo lo que querramos en el mismo sentido que estuvimos haciendo las anteriores. Podemos agregarle texto, podemos agregar otras imágenes, podemos insertársela aquí. Vamos a suponer que usted quiera agregarle aquí un Word con un contexto. Usted pone aquí, imaginando que la imagen no tenga letra, que estas imágenes sí tienen. Vamos a suponer aquí productos. Y este contexto usted lo puede poner en un punto que usted quiera. Ya esto es a selección propia y así podemos hacerlo utilizando en gran manera nuestra imaginación. Y podemos, ya que estas pueden ser otras imágenes, y aplicarle sus diferentes animaciones e insertarle sus diferentes objetos. Ahora bien, ya después, para ya prácticamente ir llegando al final, ya después que nosotros tenemos lista nuestra diapositiva, que ya está todo secuenciado, que está toda nuestra diapositiva de la presentación en un determinado orden y ya determinamos que está listo para nuestra audición o nuestra presentación, valga la redundancia. Tenemos que tener consciente de que para guardar este archivo tenemos dos métodos principalmente. No son los únicos, sino principalmente como les estoy indicando. Si por ejemplo ustedes le dan a guardar y PowerPoint aquí le indica el nombre del archivo, que usted se lo puede cambiar, pero este termina en .pptx, este formato o esta extensión es un archivo de edición de la diapositiva. O sea que cada vez que usted, por ejemplo, le dé al archivito que se genera, guardándolo con esa extensión, PowerPoint le va a abrir todo el esquema en el área aquí de trabajo, con su área aquí de trabajo. Y le va a permitir seguir editando esa presentación a voluntad. Pero si ya usted, por un ejemplo, quiere de que esa presentación quede guardada en un archivito donde al usted darle clic, simplemente teniendo claro que tiene que tener instalado PowerPoint, quiere que simplemente se abra la presentación para usted simplemente ver el contenido de la presentación, tiene que guardarla en un formato diferente. Aquí le da, por ejemplo, a guardar como, y el formato en el que usted lo va a guardar, vamos a ver si aquí me muestra todas las extensiones. El formato en el que usted lo tiene que guardar es en este que dice PPSX. Si usted le da aquí a PPSX, ya PowerPoint le va a guardar un pequeño archivito que cada vez que usted lo accione simplemente le va a presentar, valga la redundancia, la presentación que usted acaba de diseñar. Vamos a ver un pequeñito ejemplo. Si por ejemplo decimos que queremos guardar esto en el escritorio para poder encontrarlo de una vez con este nombre, álbum de fotografía, lo guardamos y para que lo abrimos varias veces, y aquí ya tenemos guardado nuestro archivito, nuestra presentación
pero que al nosotros darle, si le damos doble clic, vemos que se nos abre directamente la presentación de las diapositivas sin la necesidad de mostrarlo en el entorno de trabajo, que ya aquí simplemente podemos pasar de una diapositiva a otra hasta llegar al final. Si nosotros, por un ejemplo, guardamos en el otro formato que le indiqué, PowerPoint nos guarda el editable, nos guarda el archivo editable, el cual lo podemos seguir editando según nos parezca. Entonces, aquí cerré la que estábamos editando, pero vamos a abrir de nuevo PowerPoint y vamos a ver entre los recientes. Aquí vamos a suponer que nosotros ya hemos trabajado toda nuestra presentación y querramos visualizar ya todo el contenido. Basta, como le dije con anterioridad, con usted irse aquí a presentación e indicarle a PowerPoint desde dónde usted quiere visualizar la presentación de las diapositivas. Si usted quiere verla desde un inicio, por un ejemplo, o desde la que se encuentra actualmente, que usted podría seleccionar cualquiera. Si por ejemplo usted está en proceso de edición y revisión, usted puede indicarle a PowerPoint que quiere que, por ejemplo, la presentación comience desde la diapositiva que usted se encuentra actualmente, o que simplemente se la muestre toda desde un inicio. Aquí nos muestra un pequeñito mensaje y ahí podemos ver, podemos ir pasando diapositiva tras diapositiva para ver si hay alguna que tenga algún error, si hay alguna que le faltó algún tipo de animación, y así sucesivamente hasta completar toda la revisión. Ya vimos el apartado de inicio, la pestaña de inicio, donde podemos aplicarle formato al contexto que le apliquemos a las diferentes diapositivas en cuanto a los formatos de texto y demás. Podemos aquí insertar imágenes, podemos insertar tablas, formas o las diferentes herramientas que están en el apartado de inserción. Aquí en diseño, recuerda que tenemos plantillas. Si no queremos diseñar presentaciones desde cero, tenemos plantilla del cual podemos valernos para hacer un trabajo mucho más rápido, en dado caso contemos con poco tiempo. En la pestaña de transiciones, recuerda que podemos animar la transición de una diapositiva a otra. Podemos agregarle efecto a todas las diapositivas, efectos de transición y sucesivamente. Y en el apartado de animaciones podemos aplicarle animaciones a todos y cada uno de los objetos que están en la diapositiva. Otra cosa que se me pasaba un poquito comentarles, mis queridos youtubers, es que vamos a suponer que nosotros, por un ejemplo, vamos a darle una animación, que esto puede ser con cualquiera de las animaciones, una animación de entrada, una animación de énfasis, una animación de salida. Cuando seleccionamos una animación, aquí en la parte derecha nos aparece ciertas herramientas con respecto a esa animación, que aquí nos indica cómo vamos a iniciar esa animación. Si por un ejemplo queremos que esa animación se inicie con la animación anterior, si queremos que se ejecute cuando hacemos clic, o simplemente que se ejecute después de la animación anterior. Puede ser con la animación anterior, después de la animación anterior, o nosotros dando un clic. Igualmente podemos variar la duración de esta animación. O sea, si por un ejemplo encontramos de que hay un efecto que está muy rápido o muy lento, podemos cambiar los tiempos a voluntad para que esta animación se pueda ejecutar o se pueda visualizar más lenta o más rápida. Simplemente basta aquí con seleccionar. Vamos a suponer que esta tiene una animación de 50 microsegundos. Nosotros aquí, por un ejemplo, le ponemos un segundo. Ponemos un segundo, por un ejemplo.
Y aquí ya la animación, perdón, ando esto. Y aquí ya la animación nos dura un poquito más, el efecto nos dura un poquito más. Igualmente, si encontramos, perdón, aquí no se le aplicó. Music licensing reimagined. Aquí le podemos también cambiar el retraso que va a tener cuando, por ejemplo, se efectúe una animación antes que esa animación. Podemos, y está concatenada para que, por un ejemplo, se ejecute con la animación anterior. Podemos modificarle el retraso que va a tener. Si, por ejemplo, queremos que dure un segundo antes de la próxima animación. O sea, aquí usted puede hacer en gran medida rejuego para que en dado caso usted quiera que las animaciones se ejecuten solas, se tengan un tiempo de holgura para hacerlo. Si aquí, por un ejemplo, tenemos que le cambiamos los tiempos, los intervalos. Si visualizamos esa diapositiva, vamos a ver de que ahora el tiempo de la animación es diferente. En vez de los 0.50 segundos que tenía anteriormente, le modificamos para que tenga un segundo y pico en su totalidad, y así la animación, en este caso un segundo con 25 microsegundos, la animación dura un poquito más y se puede ver un poquito más el énfasis de esa determinada animación. Con esto, como les dije, podemos jugar un poquito aplicando nuestra imaginación. Entonces, ya tuvimos en el apartado, como les indiqué, de las transiciones, para las transiciones de la diapositiva, de las animaciones, que ya en este caso expliqué una pequeñita parte que se me pasaba, que es la del control de las animaciones. Y ya después tenemos la pestaña de presentación, que es donde vamos a visualizar cómo va quedando nuestra diapositiva según vayamos ejecutando la presentación. Podemos ahí ver exactamente cómo se va a visualizar al momento en que la proyectemos. Ya lo demás es para las cuestiones de revisión ortográfica, entre otros apartados que no se usan con mucha frecuencia. Recuerden, mis queridos youtubers, que después, ya que tenemos nuestra presentación lista, lo que nos queda es guardar. Recuerden que les mencioné que tenemos dos formas de guardarlo. El formato PPTX, que es para guardar el editable por PowerPoint, y el formato PPSX, que es nuestro archivito que no necesitará ser aperturado por PowerPoint con las herramientas de edición, sino que simplemente nos va a visualizar nuestra presentación de forma directa. Entonces, con relación a todo lo básico que tiene que ver PowerPoint, creo que esto sería todo. Si se me ha escapado algo, quisiera que me lo comenten en los videos, para en dado caso es oportuno hacer un segundo video indicando todas esas herramientas mencionadas por ustedes, que posiblemente se me han pasado, pero hasta ahora creo que lo que le he enseñado, lo que les he indicado, sería todo concerniente a lo básico de PowerPoint. Así que recuerda, si quisieras ver más contenido de este tipo, paséate por el canal, ya que constantemente estaré subiendo videos educativos relacionados. Si te gustó el contenido de este video, no olvides dar tu like, no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te mantenga al tanto cada vez que suba contenido al canal. Así que sin más, hasta la próxima.